Esta tarde, hermanos, esta tarde ¿se recuerdan que el domingo pasado les dije que íbamos a hacer un continuar del tema que tocamos en la pasada semana? La pasada semana estuvimos predicando sobre la parábola del sembrador. Se recuerda que hablábamos de 4 tipos de terrenos: el terreno que cayó en el camino, el terreno que cayó en los pedregales, el terreno que cayó entre los espinos y el terreno que cayó en buena tierra. Estos 4 tipos de terrenos, decíamos el domingo pasado, representan la iglesia. Bueno, parte de la iglesia, porque el primer tipo de terreno al que se refiere Jesús hablando de la parábola del sembrador es específicamente al hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Viene a las iglesias, va a los cultos en las casas, va a las campañas evangelísticas que se desarrollan al aire libre, ya sea en el templo, ya sea en el parque, donde quiera. Escucha la palabra, mas sin embargo, porque está tratando de entender la palabra con su propia mente y no con el corazón, no la entiende. Y decíamos, viene Satanás y le quita esa palabra porque no le interesó. Vino, sí, aquí estuvo, escuchó, pero nada. Es lo mismo como con unos que van a la universidad, ¿verdad? Que dicen, mire, yo fui a la universidad. Sí, pero quizás fue a vender papas o a vender qué, porque realmente no fue a estudiar, sino que pasó por la universidad a hacer algo. Es lo mismo eso, hermano. El segundo terreno, ¿se recuerdan que hablábamos de aquel que cayó en pedregales? El que caía en pedregales, dijimos, la piedra recoge polvo. Y en ese polvo, cuando la semilla cae, tiende a germinar rápidamente, pero lastimosamente esa semilla no produce raíz. Por no producir raíz, esa plantita muere rápidamente. El tercer terreno que hablábamos el domingo pasado era los que caían en medio de los espinos. Y decíamos que esos representan a aquellos creyentes, ya hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo en su vida, que recibieron la palabra con gozo, con alegría, con entusiasmo, y están fogosos de haber recibido todo eso, pero al regresar a sus quehaceres en la casa, en sus quehaceres, en su lugar de trabajo, allá en donde usted se desarrolla, todo aquel movimiento, todo aquel ambiente lo envuelve y se le olvida la palabra de Dios y actúa como uno de los de afuera. Entonces Jesús lo explicaba y decía, estos son los creyentes que no tienen prioridades. Son los que se olvidan de las prioridades espirituales y viven del día a día que están viviendo normalmente en su diario caminar. Y el último terreno, veíamos el terreno que cae en buena tierra. Aquel, decíamos, ese terreno es el creyente espiritual que da fruto a 30, a 60 y a 100%. Decíamos que hay creyentes que han recibido un don, pero hay creyentes que han recibido 3, 4, 5 dones. Entonces no va a ser el mismo resultado que va a dar aquel que tiene solamente un don, aquel que tiene 4 o 5 dones que el Señor le ha dado. Es por eso que Jesús dice, la buena tierra es aquel que da fruto a 30, porque recibió un don y está trabajando su don. Pero también hay personas que dan al 100%, que ejercitan los dones que han recibido. Entonces, trayendo ese mensaje del domingo pasado para el día de ahora, el tema para ahora es, hermanos, el cristiano o el creyente debe de dar frutos. Fíjese bien, debe de dar frutos. Es responsabilidad suya y mía, si ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, de dar frutos. En 1983, dirían algunos, ¿verdad? Hace muchos años, yo comencé a trabajar en el sistema bancario allá en San Salvador.
Y quien me llevó al banco fue un hermano de la iglesia allá en Soyapango. Era el jefe del departamento de contabilidad de ese banco. Y él me ayudó para que entrara a trabajar en ese banco. Yo recién graduado, era un muchacho de 19 años, por ese entonces, 19, 20 años. Y llegué al banco y me recuerdo que me presentó a los compañeros de trabajo. Ahí estaba Rodolfo, ahí estaba Sonia, ahí estaba Rigoberto y estaba el hermano Isaí, que era el jefe del departamento. Y me dijo, el jefe me dijo, bueno, ahí ya no era el hermano, sino que ahí era mi jefe. Y él me dijo, estos son sus compañeros, con ellos se va a desarrollar, ellos le van a enseñar lo que va a hacer y todo. Bueno, comencé día a día a aprender lo que tenía que hacer y a relacionarme con cada uno de ellos, con la secretaria. Rodolfo era el digitador de la contabilidad del banco, era el bueno para digitar en máquina. En aquel tiempo, estamos hablando, hermanos, el 83, hace yo no sé cuántos años, ni quiero recordarlo, porque ya hace muchos años, pero eran unas máquinas. No conocíamos la computadora en ese tiempo en el banco. Teníamos unas máquinas, me recuerdo, una máquina NCR 32, era el último modelo de ese año, y teníamos que trabajar, digitar con la calculadora y con el teclado. Y si ustedes me ven con lentes, es por culpa de esa máquina que en 7 años me comió la vista, trabajando mucho en esa máquina. Pero lo interesante fue de que Rigoberto, que era el subjefe del departamento, actuaba de una forma como todo inconverso actúa en los lugares de trabajo. Usted se puede imaginar, usted tiene compañeros inconversos y cómo hablan, ¿verdad? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? ¿Qué tipo de expresiones utilizan? ¿Cómo se expresan de las demás gente? Todo eso. Ese era Rigoberto, era mi jefe. Era un tipo que no actuaba como un normal. Sin embargo, hermanos, me llegué a dar cuenta a las 2 semanas de estar trabajando ahí con él, de que él era un fiel hombre activo de una de las iglesias más grandes de San Salvador. Y vino a mi pensamiento y dije, aquí hay algo que no está yendo correctamente. O es o no es. Y tuve el atrevimiento, fíjese, yo un cipote, hermano, ¿cómo le dicen en Bolivia, hermano Chicho? Un chico, un patojo, así como es en los guatemaltecos, ¿verdad? Me atreví y le dije, Rigoberto, tengo una pregunta para usted. Me dice, ¿qué pasó? En las 2 semanas que yo tengo de estar trabajando aquí en el banco, le expliqué, yo le he escuchado a usted y pues he visto cómo es su forma de tratar, de hablar, de relacionarse. Mas sin embargo, hace un par de días me di cuenta, le dije, de que usted es un activo miembro de una iglesia evangélica aquí en San Salvador. Y me dijo, sí, soy uno de los líderes de evangelismo de la iglesia. Oh, sí, le dije, ok. Muy bien. Le tengo una pregunta nada más, le dije yo. ¿Por qué no actúa como un verdadero cristiano aquí dentro del banco? Sino que actúa como un inconverso, como alguien que no conoce al Señor. Y yo no sé de dónde le salieron tantos colores, pero se me puso algo rojito y me dice, mira, me dijo, en primer lugar, quiero decirte, el cristianismo es un proceso. ¿Ok? Sí, es un proceso. Y yo estoy en el proceso de dejar las cosas malas. Ok, perfecto, muy bien, es cierto, buen paso.
¿cuánto tiempo tiene de estar en la iglesia? Le dije, tengo 15 años, me dijo. ¿Será que en 15 años no se puede llegar a dejar lo que se ha sido antes? ¿Será que 15 años no son suficientes para decir, ahora soy un cristiano que debo de comportarme muy diferente a lo que era antes? ¿O es que el proceso tiene que ser 15 o más años? Lastimosamente, hermanos, dentro de nuestras iglesias cristianas evangélicas, aquí en los Estados Unidos, tenemos muchos creyentes en este proceso de los 15 años. Muchos creyentes que nos comportamos como se comporta la gente afuera cuando estamos con ellos, pero dentro de la iglesia nos comportamos como, aleluya, hermano. Entonces, ¿qué pesa más en nuestras vidas? Y el domingo pasado, recuerdan, decíamos, el cristiano espiritual, aquel que ha conocido realmente quién es Jesús, qué hizo Jesús en su vida, aquel que ha reconocido al Salvador como su Señor, como su dueño, y decíamos, ese cristiano va a reconocer de que ya no le pertenece su vida a él mismo, sino que ahora somos propiedad de Dios. Por tanto, si somos propiedad de Dios, nuestro jefe, ¿quién es? Es Dios. Y debemos de actuar como Dios quiere. Esta tarde hemos leído en San Lucas, leímos los versículos 57 al 61 del capítulo 9. Yo quiero que lo abra nuevamente, por favor, hermano. San Lucas, capítulo 9, 57 al 61. Y quiero que tenga así, sin perder esta porción, quiero que tenga también el texto paralelo a esto que es en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Mire lo que dice Jesús enseñando a sus discípulos, enseñándole a la gente. Y se nos narra a través del doctor Lucas, el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino. Fíjese la primera frase que está yendo. La idea es que van caminando, la idea es que van en camino, la idea es que van en acción, van moviéndose de lugar en lugar. Jesús con sus discípulos y la gente que le seguía, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Punto. Póngalo punto hasta ahí y dígame, hermano, ¿es buena decisión seguir a Jesús, sí o no? Muy bien, muy bien. Fíjense, a simple vista, este hombre está haciendo lo correcto. Ha reconocido a Jesús como su Señor, ha reconocido a Jesús quizás como su Salvador, y le dice, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. ¿Quién era este hombre? Lucas no nos dice quién era, solo dice un hombre. Pero si usted va a Mateo, capítulo 8, versículo 18, ahí nos dice quién era este hombre. Mire lo que dice. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino ¿quién? Vino un escriba. ¿Quién era un escriba en el tiempo de Jesús? Era aquellos hombres que se dedicaban a transcribir la palabra de Dios, se dedicaban a tiempo completo a
escribir la palabra en papiros, en pergaminos, para poderla distribuir, tenerla en las sinagogas, tenerla en los lugares públicos para que fuera leída. Y los escribas, en muchas de las ocasiones, se le relacionó mucho con los fariseos. Era una relación muy problemática en ese sentido, porque los fariseos se creían los santos de la iglesia del Señor Jesús. Se vestían de blanquito y decían: la santidad no me toques, que los fariseos andaban ahí fanfarroneando que yo no peco. Otros decían: yo doy mi diezmo, yo oro todos los días y no lo hago como lo hace este que no hace nada, sino que yo soy, y era el yo y el yo y el yo. Pero en determinado momento Jesús les dijo: momentito, ustedes son hipócritas, les dijo, porque ustedes hablan, pero no hacen. Ustedes se visten de blanco, pero por dentro, ¿cómo les dijo? Ustedes son unos sepulcros blanqueados, le dijo. En otras palabras, le dijo: ustedes son unos, ¿cómo llamaríamos a sepulcro blanqueado? Ustedes andan cargando un muerto por adentro, algo que apesta. Entonces los escribas eran muy amigos de los fariseos, y uno de estos amigos de los fariseos dice que fue el que se atrevió a decirle a Jesús: yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. A simple vista, hermanos, podríamos decir: qué hombre más espiritual, qué hombre más decidido, qué hombre más dedicado a la palabra de Dios, qué hombre más propenso a seguir a Jesús, qué hombre y qué hombre. Pero mire, Jesús, conociendo su corazón, conociendo sus intenciones, le dice: las zorras tienen guarida. Vamos a Lucas 9 nuevamente. Jesús le dijo: ¿sabes qué? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, Jesús le dijo: ¿sabes qué? Si tú quieres seguirme a mí, tenés que tener bien claro una cosa: que yo no tengo nada, y yo me quedo donde me agarra la noche, y ahí duermo. Las piedras son mis almohadas. Me quedo en los montes durmiendo, algunas veces no durmiendo, sino que orando. Tienes que saber muy claramente, le dijo Jesús en esas palabras, el costo que significa decir: quiero seguir a Jesús con todo mi corazón. Quiero que evalúes si estás dispuesto a dejar toda tu vida por andar conmigo donde yo voy a andar. ¿Sabe qué? No se vuelve a mencionar este personaje en la Biblia. ¿Por qué? Porque a simple vista había hecho una buena decisión, pero en el fondo no estaba dispuesto a hacerlo. Pero no solamente ese, sino que viene un segundo hombre, y este no habló voluntariamente, sino que Jesús fue el que lo llamó y le dijo: sígueme. Dijo a otro: sígueme. Y ese otro, ¿qué le dijo, hermanos? Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿No ve relación esto con la parábola del sembrador, hermano? Aquellos que dicen: yo te voy a seguir con la emoción, pero esos son los que están sembrados en piedritas y no tienen raíces, no tienen esa fortaleza, no tienen esa raíz la cual les va a alimentar y les va a sostener en determinado momento. Mire, me impresiona grandemente conocer, y si usted no lo ha hecho, yo le invito a estudiar la palmera de coco. ¿Cuál es la clave de la palmera de coco? Mire, es tan alta. Bueno, algunas son también pequeñitas, pero las palmeras normales son tan altas. Y cuando vienen
los ventarrones, cuando vienen los huracanes, ¿qué es lo que pasa con la palmera? Mire, topa a un lado y vuelve a topar al otro lado, pero la palmera, ¿qué pasa? Normalmente se mantiene. ¿Por qué? Porque su raíz está muy profunda y es la raíz la que sostiene a esa palmera. Esa raíz muchas veces nos hace falta como cristianos, hermanos, para sostenernos en los lugares, en las situaciones difíciles que pasamos. Y es por falta de esa raíz es que no estamos dispuestos a dar el paso siguiente, a servirle al Señor con todo nuestro corazón. El cristiano tiene que dar fruto. Amén, todo, ¿verdad? Si quiere servir, hermano, busque a otro. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, que no hemos crecido lo necesario, y el otro le dice primero: Jesús, yo te voy a seguir, gracias por la invitación, pero déjame primero resolver algunos asuntos en mi casa y luego te sigo. Este es como los que no tienen las prioridades claras, los que están entre los espinos, que la vida normal los acongoja, la vida normal los embola en sí y ya no pueden ver más allá porque quieren resolver todo lo de su vida. Momentito, Jesús le dice: no me sirves. Prioridades. Hubo un tercer hombre. Si usted sigue leyendo ahí en Lucas, dice que hubo un tercer hombre que le dijo: te seguiré, pero déjame que me despida primero de mi padre. Y es similar al segundo caso, falta de prioridades. Entonces, hermanos, no creamos que muchas de las decisiones que tomamos como hijos de Dios vamos a apantallar al Señor Jesús. Porque muchas veces creemos que no, es que mire, yo ya les dije que quiero servir, ¿verdad? Yo ya les dije que estoy dispuesto a hacer todo esto. Pero diría Jesús: conozco tu corazón, conozco tus pensamientos, conozco cuáles son tus propósitos. Y así el Señor dice: no me sirve. Entonces me diría usted, hermano, bueno, ¿y entonces en qué quedamos? Me diría usted. Si usted me está diciendo que debo de servir y yo le digo a Jesús: quiero servir, sí, pero sepa, para servirle al Señor hay requisitos indispensables. Hay requisitos indispensables. Hay responsabilidades que tenemos que cumplir, y es ahí donde muchas veces no estamos dispuestos, hermanos, a que esas responsabilidades se cumplan en nuestras vidas, sino que mejor decimos como el otro: déjame primero que entierre a mi padre, déjame primero que me despida con mi madre, porque no estamos dispuestos al sacrificio que Jesús quiere que hagamos. Es interesante, muchas veces, hermanos, falseamos nuestro carácter, nuestra forma de ser en la iglesia. Ojalá todos fuéramos así como nos comportamos en las iglesias, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa, ¿cómo somos muchas veces? Somos diferentes a como nos hemos comportado en la iglesia. Y es por eso, hermano, que no fue el Señor Jesús quien dio una cátedra sobre las responsabilidades o requisitos para un liderazgo, sino que fue el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento quien dio, pero cátedra, enseñando claramente cuáles eran aquellos requisitos para servir al Señor. No se requiere solo voluntad, se requiere entrega total. No se requiere solo decir sí quiero, se requiere ser responsable. No se requiere solamente decir este mes yo puedo, Señor. No, el Señor Jesús dice: yo no quiero un mes, yo quiero toda tu vida.
Y es ahí donde flaqueamos. Es ahí donde el creyente, hermanos, y déjeme decirle que esto es una flaqueza de la iglesia universal. ¿Por qué? Porque todos andamos buscando lo más tranquilamente, vivir el evangelio. Mire, muchos creyentes vienen de nuestros países, y cuando digo nuestros países es porque la forma de vivir en nuestros países es diferente a la forma de vivir aquí en los Estados Unidos. Yo me recuerdo allá en mi país, de mi casa a la iglesia 5 minutos caminando, 10 minutos quizás. Estábamos en todos los cultos. Y yo iba también porque ahí estaba mi novia en aquel tiempo. Motivación, ¿verdad? Servíamos en la iglesia, disfrutábamos en la iglesia y hablando con hermano Roberto, creo que con él fue el sábado pasado, o no me acuerdo con quién, creo que sí, con él fue. Le decía, en aquellos tiempos allá, la sociedad juvenil, estamos hablando allá por el año 80, 81, y aquí está mi tío que no me va a dejar mentir, hermano José Sarabia, que ustedes lo conocieron mucho, aquí en la iglesia era uno de los líderes de los jóvenes en aquel tiempo. Éramos cerca de 125 jóvenes que vivíamos. Sábado a sábado convivíamos en la iglesia, servíamos, terminaba el culto y ¿sabe qué? Todos nos quedábamos en la cuneta en la iglesia. Todos nos quedábamos en la cuneta. Hablando, ¿por qué? Porque nos gustaba estar juntos, nos gustaba ir a servir, nos gustaba identificarnos. Y había un mes, hubo en ciertos años en la iglesia, había el mes de septiembre en el cual los jóvenes dirigían y predicaban todos los días de culto en la iglesia. Es por eso, hermanos, que dentro de esos jóvenes, muchos, si usted preguntara, si usted conociera la historia de esta iglesia allá en El Salvador, muchos de estos jóvenes hoy están sirviendo como pastores en diferentes lugares, tanto de los Estados Unidos como fuera. ¿Por qué? Porque hubo una entrega, pero había responsabilidad. Ahora vamos y centrémonos en la responsabilidad local. Mire, fingimos ser lo que somos. ¿Se recuerdan el caso de Ananías y Zafira? En Hechos de los Apóstoles. Todo el mundo estaba vendiendo sus heredades. ¿Por qué? Porque querían bendecir a los demás. Yo vendía mi vehículo, mi propiedad, y traía el dinero y se le decía a los apóstoles, aquí está el dinero, distribúyanlo como sea necesario. Pero Ananías y Zafira no hicieron eso. Ananías y Zafira sí vendieron la propiedad, pero ¿qué dice? Mintieron. Y ahí está la falla. Ahí está la falla. Diría Ananías y Zafira, mira, nadie se va a dar cuenta. Quitemos un poquito, quedémonos con el dinero, un poquito de dinero y damos lo demás. Sí, nadie quizás se iba a dar cuenta humanamente, hermanos, pero Dios es el que ve todo el tiempo nuestras vidas. Dios es el que está viendo nuestro accionar. Dios es el que conoce nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, no está la palabra en su boca cuando Dios ya la conoce. Entonces, ¿por qué querer engañar a un Dios con nuestra falsa forma de trabajar, con nuestra falsa forma de servir en las iglesias? Hermano, dejémonos de cuentos así, perdone, pero yo le digo, hermano, con Dios no se juega. Y llegó a decir uno de los siervos de Dios, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque cuando Dios comienza a tocarnos, hermanos, nos puede dejar unos meses, unos años, pero cuando Dios comienza a saldar cuentas con nosotros, muchas veces nos toca volver con una pata quebrada. Muchas veces nos toca volver sin trabajo. Muchas veces nos toca volver sin muchas de las cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos fingido un servicio a Dios. ¿Cuál es? Y con esto quiero ir cerrando en esta tarde, hermanos. ¿Cuál es
¿Cuál es lo que Dios busca en cada uno de nosotros para servirle delante de la iglesia? Mire, en la iglesia necesitamos, en muchas de las iglesias, la cosa es que Iglesia Columbia es diferente, fíjese, porque aquí, la iglesia venimos, convivimos, y hay otra compañía que da mantenimiento a la iglesia, ¿sí? Hay otra compañía que da limpieza a la iglesia, ¿sí, hermano Chicho? ¿Verdad? Como que no nos toca mucho a nosotros, pero muchas de nuestras iglesias, a nosotros nos toca, ¿qué? Barrer, limpiar, reconstruir el templo, hacer muchas cosas dentro. Se necesitan ese tipo de hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar en las cosas sencillas de la iglesia. Se necesita hombres y mujeres que trabajen con niños. Se necesita hombres y mujeres que trabajen con prejóvenes, con niños que van saliendo de la niñez y que van entrando ya a la parte de que ¿cómo me identifico yo? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? Y todas esas preguntas. Y esa edad debemos de tener preparada gente para trabajar con estos niños. Tenemos que tener gente preparada también para trabajar con jóvenes. Pero es interesante, hermanos, que cuando Pablo escribe y dice la lista de las responsabilidades que debe tener el creyente para liderar una iglesia, es ahí donde entra lo serio. Y yo quiero llevarles y quiero terminar con eso. En Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Dice palabra fiel. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela, ¿qué dice? Obispado, buena obra desea. Y déjeme decirle, hermano, en la Biblia, cuando habla de obispado, el obispo es la misma palabra que se utiliza para obispo, pastor, presbítero y anciano. En diferentes iglesias, algunos de los que están aquí quizás vendrán de iglesias de sus países donde los líderes se les llama los presbíteros. Nosotros venimos de la línea de la misión centroamericana allá en El Salvador, y allá le llamamos los ancianos, ¿verdad? Muchos que han nacido en la Bautista, el liderazgo fuerte en la línea bautista es los diáconos. Pero para toda esa línea, hermano, dice Pablo, si alguno anhela servir en esa área, ¿qué dice? Buena cosa desea. Pablo les dice, usted quiere ser anciano, usted quiere ser diácono, usted quiere ser un presbítero, usted quiere ser un predicador, un pastor que apaciente la grey, porque ya vamos a ver ese hermano, que aquel que es llamado un obispo es para apacentar la grey de Dios. Con esto de esta palabra obispo, una vez un misionero de aquí de los Estados Unidos llegó allá a El Salvador y estaba aprendiendo el español. Usted sabe, como cuando nosotros aprendemos el inglés aquí, ¿verdad? Yo tengo un compañero ahí en el trabajo que me dice, es que mire, el inglés es tan difícil, yo no sé si estoy diciendo ratón o estoy diciendo boca, porque es la misma palabra. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia solamente casi es pronunciación, ¿verdad? Pronunciación de esa palabrita, mouse y mouth. Es diferente, y cuesta aprenderlo. Pues este misionero llegó a El Salvador y comenzó a predicar un día, y mire, en la iglesia había un panal de abejas, y comenzó a predicar
exactamente en este versículo. Si alguno anhela obispado, dijo el hermano, buena obra desea. Y comenzó a predicar del obispo, y el obispo, y el obispo, y de repente unas abejas se le atravesaron ahí por el púlpito, y comenzó a decir, obispo, obispo, quítese de aquí, obispo. Y quien le andaba ayudando a él le dijo, hermano, no es obispo, es avispa. Oh, ok, no importa, el sexo no importa, dice, pero que esto lo que está molestando es. Tenemos que comprender, hermano, ser un obispo en la iglesia del Señor. En otras palabras, la Biblia le dice, usted es un pastor de la iglesia. Es el mismo término que está utilizando. Ser un obispo, un anciano, un presbítero, es ser un líder que tiene muchas responsabilidades, pero vea los requisitos que debe tener para llegar a obtener esa posición. ¿Cuáles son? Versículo 2. 1 Timoteo 3, versículo 2. ¿Qué dice? Es necesario que el obispo sea irreprensible. Levánteme la mano. ¿Quién es irreprensible de aquí? ¿Qué es irreprensible? ¿Sabe qué? Irreprensible es una cacerola que ha sido puesta en el fuego y que usted no la puede tomar por ningún lado con la mano porque se quema, se quema. Alguien irreprensible es aquel líder que está pastoreando la iglesia y que nadie de la iglesia puede señalarlo. Ay, diría usted, mire, pero eso es muy amplio, me está hablando de irreprensible que... No, y Pablo dice, ok, momentito, se lo voy a poner más fácil pues. Dejemos la palabra irreprensible. Y dice, se lo voy a declarar así uno por uno. Versículo 3, 2. Marido de una sola mujer, dígalo conmigo, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Momentito hasta ahí. Muy bien. Pablo dice, ¿no le gusta la palabra muy grande e irreprensible? Detallémosla. Número 1, marido de una mujer. En otras palabras le dice, es casi necesario que el obispo sea un hombre con responsabilidad de hogar. Más sin embargo, hermanos, debemos de recordar de que Pablo no era un hombre casado. Eso quiere decir de que la idea que Pablo está dando dice, mire, si va a tener una responsabilidad, que su hogar sea enteramente entregado al Señor. Marido, fíjense que comienza con marido de una mujer. La idea es que tenga su hogar en sujeción. Más adelante dice que sus hijos estén en sujeción, pero más adelante termina y dice, pero es necesario que los de afuera tengan buen testimonio también. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Es interna en la iglesia, es interna en la casa, pero también es la responsabilidad ante la comunidad donde nos... Entonces, hermanos, si usted y yo queremos ser líderes de la iglesia, presbíteros, obispos, pastores, ancianos, como quiera llamarle, tenga en cuenta esto, debe ser sobrio. Un hombre sobrio es el hombre que está en sus 5 sentidos, en que analiza correctamente, en que no se deja llevar por cualquier cosa. Sobriedad significa recibir, analizar, responder. Pero muchas veces, hermanos, nosotros recibimos y respondemos, no analizamos. Y el problema es que cuando respondemos, ya es muy tarde para después analizar. Sobrio, prudente. ¿En qué momento somos imprudentes, hermanos? ¿Cuándo llama imprudente a una persona a usted?
qué imprudencia la que hizo este hermano, ¿verdad? O esta hermana. Cuando decimos algunas cosas que no es lo correcto, cuando actuamos cuando no es lo correcto. El anciano o presbítero, hermano, o diácono, o predicador, o pastor, es llamado a actuar en todo tiempo prudentemente. Diría, entonces está difícil ser líder. Está difícil servir al Señor. No, no está difícil. No está difícil. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios vive y gobierna su vida, hermano, estas cosas, estos requisitos, no le van a poner obstáculo alguno para servirle al Señor. Entonces, si debemos de servir, sí debemos de servir, pero debemos de saber de que hay obligaciones que cumplir. Hay requisitos que cumplir. Hermano, no vaya a salir de este culto desanimado ahora, oiga, sí, ¿verdad? Hoy nos dieron en la... No, la idea no es esa. La idea es tener claridad en nuestra mente de lo que Dios quiere de su iglesia. Una iglesia que no tuviese, dice, mancha ni arruga. Una iglesia que se comporte santamente en todo tiempo. Una iglesia con sus líderes sobrios, prudentes, decorosos, aptos para enseñar, hermano. El líder tiene que ser apto para enseñar. Pero ese de apto para enseñar tiene que ir en sentido de enseñar, pero también de ser enseñado. Porque muchas veces dejamos, no, ya, ¿qué me va a enseñar este? No, momentito. Cuando somos aptos para enseñar es porque yo estoy dispuesto a que me enseñen, que me den palabra. Porque mire, si solo se está dando, ¿qué es lo que pasa? Nos secamos. Nos desnutrimos, aunque esté dando, pero usted no está recibiendo mucho. Pero qué rico es irse a sentar a un seminario y recibirlo de otras personas, ¿verdad? Qué rico es ver que venga otro pastor y comience a enseñar a cada uno de nosotros. Debemos de buscar esto, hermano. Los líderes, ancianos, pastores, obispos, presbíteros, debemos de ser hombres que podamos cumplir estos requisitos. Termino y le pregunto. ¿En qué punto usted se evaluaría? ¿Dónde está? ¿En aquel que dice, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, sin haber meditado el costo? ¿O en aquel punto de este lado que dice, Señor, yo quiero servirte, y aunque yo reconozco que hay muchos requisitos, yo quiero ser mejor cada día? ¿En cuál punto se va a quedar usted? Dios anda buscando hombres que le sirvan, pero que le sirvan con todo el corazón. Y cuando hablo de hombres, hermanos, hablo genérico, hombre, mujer. No estoy haciendo alusión de solo hombres, sino que es genérico. Usted, amada hermana, usted ha sido llamada para servirle al Señor con las mismas características: prudencia, una esposa que respeta a su esposo, una esposa que educa a sus hijos, una madre que se desarrolla día a día para que sus hijas vayan por el mismo camino del Señor. Cristianos, debemos de dar frutos. Y es Jesús, es Dios, no la iglesia, es Dios
quien le va a dar la recompensa en base a lo que usted haga para la iglesia local. La iglesia local necesita hombres y mujeres. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a otras naciones, para llevar el evangelio a otra gente afuera. Pero también la iglesia, los creyentes, debemos de vivir una vida de compromiso delante de Dios. Yo quiero que en este momento usted cierre sus ojos y evalúe en un minutito cómo ha estado su vida. ¿Cómo ha tomado usted el aspecto de servirle al Señor? Si lo ha tomado solamente porque, a mí me pusieron, yo no estaba de acuerdo, o realmente usted lo ha tomado como se debe de tomar, con toda la responsabilidad. Yo quiero orar en esta tarde, Padre Celestial, delante de ti, para pedirte una bendición muy especial por esta iglesia, por sus líderes, por aquellos que deseen servirte a ti. Gracias, Espíritu Santo, por traernos a través de tu palabra esta enseñanza, que quizás, Señor, ya que estamos casi en un fin de año ya, visualizando un nuevo periodo de trabajo, viene bien para recordar de que el servirte a ti, Señor, no es por pura emoción que podamos sentir, sino debe de ser un servicio muy evaluado, respaldado por una vida de santidad. Yo no sé si en esta tarde habrá amigos, pero realmente mi intención es dar la oportunidad, porque eso es lo que Dios me manda. Para ser líder, en primer lugar hay que tener a Jesús en su corazón. Y quizás habrán creyentes que no han andado bien en sus caminos, han actuado indiferente al liderazgo, al trabajo en la iglesia, y que en esta tarde quieran decir, yo quiero comprometerme, porque Dios anda buscando hombres de compromiso y mujeres de compromiso. Si usted se quiere comprometer y decirle a Dios, fíjese bien, a Dios, no a la iglesia. La iglesia viene como un beneficio para ella. Pero si usted se quiere comprometer con Dios a cambiar de actitud en cuanto al servicio para Él, yo le voy a rogar que se ponga de pie ahí donde usted está. Todos estamos con los ojos cerrados, nadie lo va a ver, y usted dígale, Dios, realmente yo quiero cambiar de actitud delante de ti. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios anda buscando hombres y mujeres que le sirvan con todo el corazón. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Ese compromiso es con Dios que está haciendo. Y Dios lo está tomando muy en cuenta. Dios le bendiga, hermano. Dios sigue haciendo obra. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Debemos de servirle al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y Dios va a bendecir nuestras vidas más allá de lo que nosotros buscamos. Señor, yo levanto mis manos y bendigo a la congregación en nombre tuyo, Señor, para que como iglesia, y especialmente estos siervos tuyos que se han puesto de pie, diciendo, quiero comprometer mi vida delante de ti, Dios, tú los tomes en cuenta, y que estos hombres y mujeres se conviertan en pilares fuertes de la iglesia, sabiendo
de que van a servirle al Rey de Reyes con una vida santa, agradable delante de ti. Señor, santifica estos hogares y que todos los que estamos en esta tarde podamos ir a la casa pensando y recordando, Dios, lo que tú quieres de nuestras vidas. Te alabamos, te damos gracias, te honramos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.